Ya estoy grabando ahora. Bueno, como les dije, vamos a revisar algunas aplicaciones bueno, algunos elementos de cálculo vectorial. Vamos a partir entonces con este ejercicio de acá, que sería cierto aplicar una integral de línea. Dice, puesto que A corresponde a un campo vectorial, me piden calcular la circulación C de C, ¿cierto? Bueno, me equivoqué, ahí tendría que ser de A, alrededor de la trayectoria cerrada de la figura 1, que sería esto de acá. Así que hay distintas formas de resolver esto. Yo me acuerdo que en matemáticas no se veía de la forma que lo voy a resolver ahora, sino que uno iba normalizando, ¿cierto?, los vectores. Pero esta forma un poco más, según yo, un poco más sencilla. Recordemos que la integral de línea se define como el producto punto, ¿cierto?, del campo vectorial y de un diferencial de la línea. Por lo tanto, esto podríamos escribirlo como justamente los pares que corresponden a cada uno de los vectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabemos que el vector f va a tener su componente en x, va a tener su componente en y va a tener su componente en z. Si consideramos que esto está en 3 dimensiones, obviamente. Y el diferencial de longitud también va a tener sus componentes en las distintas eh, dimensiones, que en este caso sería un dx, ¿cierto?, de y un dz. Entonces yo puedo considerar solamente esto como un producto punto entre este y este. Lo que tendría entonces es que mi integral de línea va a ser el producto punto de las componentes, ¿cierto?, de los vectores que componen la integral, que sería f de x, ¿cierto?, por dx, más f de y por dy, más f de z por dz. Así que más o menos siguiendo como esta regla, voy a resolver la integral dividiéndola por segmento. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? Si tienen dudas me escriben. Entonces voy a dividir los segmentos. Este va a ser mi línea 1, este va a ser 2, 3 y 4. Entonces, para mi línea 1, lo voy a anotar acá. Lo primero que yo puedo analizar es cuánto vale, porque yo sé que al fin y al cabo esto depende de parámetros de x, de z y de y. Entonces lo que primero puedo hacer yo es revisar cuánto vale o cuál es el valor en esa línea para cada parámetro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que en esta línea me estoy moviendo en el eje y, ¿cierto? Estoy avanzando en el eje y, por lo tanto, yo considero que mi eje y no va a tener un valor fijo. En cambio, si analizamos en el movimiento el valor de x, yo sé que en x vale 0 constante en toda la línea, ¿sí? Porque no va aumentando. Está constante en 0, al igual que z. Entonces la primera, por así decirlo, restricción que yo puedo dar para esta línea sería que tanto x como z son igual a 0 para esta línea. Y esto va a implicar entonces que mi función a, la componente en x valga 0, menos la componente xz vale 0 obviamente, o sea la componente en y. Y por último, tengo una componente en z donde y es un parámetro, va variando, así que no lo voy a evaluar de ninguna forma. Así que para el caso 1, para la línea 1, tengo que mi campo vectorial solamente va a ser y al cuadrado variando en el eje, o sea, sí, va a ser la componente en z de mi campo vectorial. Listo, entonces, obteniendo esto, lo otro que yo tengo que hacer es analizar mi diferencial de longitud. Para este caso, yo sé que el diferencial de longitud va a ser
de x, como lo escribí arriba, más de y, más de z. Pero lo mismo, vamos a analizar cómo estamos variando en las distintas coordenadas, y si nos fijamos solamente estamos variando en la coordenada y. Por lo tanto, mi diferencial tanto en x como en z no van a aportar nada a mi integral. Así que viendo esto, ya puedo, por así decirlo, empezar a construir cuánto va a ser el valor de la integral de línea para este caso. Que si se fijan, voy a tener y al cuadrado en la dirección de z por dl, sería mi di y la dirección de y. ¿Y cuánto va a dar esto? A ver si me pueden responder rápidamente, para ver si van más o menos y llevan el hilo. ¿Cuánto daría esta integral? Así, solamente viendo el producto punto. 0. 0, exactamente, porque es un producto punto y yo tengo que multiplicar cada componente. Si yo, se fijan, no tengo componentes iguales, o sea, aquí tengo componentes z y y, así que al tiro yo sé que esto da 0. Sí. Si tienen duda, pregunten porfa. Terminando esto, pasemos al siguiente segmento. Aquí ya va a ser distinto porque, si se fijan, el segmento 2 está avanzando tanto en el eje Z como en el eje X. ¿Sí? Así que para este caso, lo único que yo tengo como valor fijo es el eje Y, porque si se fijan, este 1 no varía en el trayecto de mi segmento. Por lo tanto, mi primera restricción para este caso puede ser que Y es igual a 1. Y yo puedo evaluar entonces este valor de Y en mi campo vectorial. Y voy a obtener que este va a ser x cuadrado más xz. Esto es menos. Este de acá es menos. Este es xzi menos y al cuadrado en la dirección de z. Listo. Tengo esto de acá. Sé que este vale 1, así que esta parte de aquí, que en realidad se me había olvidado escribirlo, este valor de aquí va a ser 1. ¿Sí? Por enchartar tengo una duda, ¿cambiará la fecha de identidad o quedará? Yo creo que lo más probable es que vaya a cambiar porque yo tengo choque también. Igual que harto. Por lo menos unos 10 alumnos más o menos tienen choque. Así que yo creo que sí va a variar, sí va a cambiar. Tengo que generar un nuevo formulario, sí, para ver cómo está eso. Lo voy a tratar de avisar al final. Ya, entonces siguiendo esto, mi siguiente segmento, digo que y entonces igual a 1, por tanto puedo reemplazar ese valor en el campo vectorial. Y ahora para analizar mi diferencial de longitud, si se fijan, yo tengo movimiento tanto en x como en z, pero ni no. Así que este va a quedar solamente con respecto a x y con respecto a z. Andrés, creo ¿Sí? que Dime. tienes un error ¿Dónde? en el y igual a 1. ¿Dónde reemplazaste ahí? Justo donde tenía ahí el mouse. Ahí, Acá. ese Sí, debería acá ser es uno. z, ¿cierto? Sí. Sí, ese tal. Ya, vale. Y entonces, gracias. Ese valor de ahí es z. Listo. Escucho un perrito. Ya. Así que lo mismo, vamos a esto de acá, incluirlo dentro de una integral de línea. Por ahora no voy a definir los límites, así que tengo mi campo vectorial, primero A, que sería esto. Sí, voy a escribirlo todo en realidad, pero ustedes saben que la componente ni en realidad no va a aportar a la integral. Y esto por dx más dz en z.
Entonces, aquí simplemente vamos a aplicar producto punto y vamos a obtener que para este caso de acá, x con x, ¿cierto? Componente en x por componente en x. Esta componente en y no tiene con qué multiplicarse, así que es 0. Me quedaría solamente menos de z. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una relación entre x y z para poder evaluar esto, que así como está no se puede evaluar. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer? Entonces, para este caso, si se fijan, la variación que tiene z y x con respecto a este segmento es la misma. Entonces, lo que podríamos decir es que el parámetro x y el parámetro z, para este caso, para este segmento, son iguales. Lo voy a dejar acá. X es igual a z, porque si se fijan, el parámetro tiene la misma variación. Y que x sea igual a z va a implicar, obviamente, que de x es igual a de z. Así que, utilizando esta regla de acá, voy a reemplazarlo en la integral, acá abajo mejor. Voy a dejarlo todo solamente en función de x. Voy a tener x cuadrado por dx menos dx. Y tengo que definir el límite de integración. En este caso, x va de 0 a 1, al igual que z en realidad. Así que esta sí la puedo resolver, no como la anterior, que dio 0 antes de evaluar cualquier cosa. Entonces esto de acá va a ser x al cuadrado menos 1 por dx. Y esta integral luego va a ser x elevado a 3 partido en 3 menos x. Y esto evaluado de 0 a 1. Por lo tanto, esto va a ser 1/3 menos 1. ¿Y cuánto daría esto? Menos 2/3. Y aquí sí tengo el valor de esta integral. Ya, quiero saber si se va entendiendo la idea de la resolución. Si hay alguna duda. Si me pueden por lo menos escribir. Sí, díganme Andrés, no, aún no soy profe. María. Ya, pero qué bueno que se va entendiendo, que es lo que importa. Entonces, vamos al segmento 3, que sería este de acá. Vamos a aplicar algo parecido. Primero vamos a fijar ciertas restricciones. Y luego vamos a aplicar lo mismo en realidad. Entonces, para este caso de acá, sí, dime. Sí, sí sé. A muchos les topaba con circuitos 2. Sí, circuitos 2. ¿Con qué horario les topa? Ah, ¿con qué horario? Eh, ¿Con qué horario? ¿A qué te refieres con qué horario? O sea, ¿qué horario se puede...? Ah, pensé que te refería a qué horario puede ser para cambiarla. Bueno, entonces sigamos con el segmento 3. Apliquemos lo mismo. Para este caso, x es constante. Y vale 1. Y esto va a implicar entonces que mi campo vectorial va a ser reemplazado por ese valor. Que aquí sería x. Sería entonces la componente en x menos z
y sería el último y. Entonces lo mismo, para este caso, si se fijan, la variación es con respecto a y con respecto a z. X no varía. Por lo tanto, mi diferencial de longitud va a ser igual a dI en la componente y más dz en z. Y de la misma forma que el caso anterior, lo voy a escribir al tiro, la variación de y la variación de z como parámetro es la misma. Por lo tanto, yo puedo definir los parámetros como iguales para este caso. Puedo decir que y es igual a z, lo que va a implicar que los respectivos diferenciales van a ser iguales, lo que nos va a ayudar entonces para poder resolver, para poder dejar con respecto a una variable la integral de línea. Así que reemplacemos la integral. Tengo entonces este campo vectorial y este campo vectorial y este vector. Voy a reemplazar solamente las componentes que van a considerarse la integral. O sea, yo aplico el producto punto y yo sé al tiro que la componente de x no va a afectar nada. Así que voy a escribir de inmediato este por este, que sería menos z de y, y este por este, que sería entonces menos y al cuadrado de z. Bien. Dada esta restricción o definición que di, yo sé que y z son iguales, así que voy a reemplazar todo en función de y. Voy a tener menos y de y menos y al cuadrado de y. ¿Y cómo varía y? Varía desde 1 a 0. Aquí hay una cosa importante que tienen que no se les puede olvidar. Recuerden que la integral de línea tiene dirección, entonces ustedes tienen que respetar cómo está variando. Porque no es lo mismo aplicar esta integral desde 0 a 1 que dar la verdadera dirección que tiene ahí, que justamente si se fijan, iba decreciendo desde 1 hasta 0. Por lo tanto, tienen que respetar esa dirección. Por lo tanto, la integral va a ir desde 1 hasta 0. Lo que al fin y al cabo es lo mismo que decir menos la integral de 0 hasta 1, de lo que está dentro. ¿Cierto? Aquí yo puedo factorizar entonces los negativos y me va a quedar la integral positiva. Aún no resuelvo la integral, pero sé que me va a quedar positiva. Así que esto de acá lo voy a resolver. Va a ser igual a y al cuadrado partido en 2 más y elevado a 3 partido en 3, evaluado de 0 a 1. Por lo tanto, esto de acá va a dar un medio más un tercio. Lo que va a ser igual entonces a 5 partido en 6. Bien, quiero tratar de avanzar el último rápidamente, que va a ser el último segmento, el cuarto. Quiero alcanzar a pasarle a otras cosas. El cuarto segmento, vamos a aplicar lo mismo. Si se fijan, la variación es solamente en x. Y no solamente eso, la variación aparte de que es en x, el parámetro z y el parámetro y valen 0 en toda la trayectoria. Y esa va a ser la primera restricción. Y, voy a poner con otro color, y es igual a z, que es igual a 0. Reemplacemos estos valores en el campo vectorial. Me va a dar que tanto este, o sea, la componente en y como la componente en z, van a ser 0. Solamente me va a quedar la componente en x, que es x al cuadrado, en la dirección de x, y yo sé que mi diferencial de longitud va a estar solamente en el eje x. Así que esas son las restricciones. Luego solamente reemplazo en la integral, que va a ser entonces la multiplicación de este con este,
Va a ser x al cuadrado en dx. ¿Y cómo varía x? Recuerden que tiene que respetar la dirección, varía de 1 a 0. 1 a 0, que va a ser igual a menos la integral de 0 a 1 de x al cuadrado en dx. ¿Y cuánto va a dar esto? Bueno, esto de acá va a ser x elevado a 3 partido en 3, y se evalúa de 0 a 1, va a dar menos 1/3. Listo. Para poder saber la integral completa, o sea, en toda la trayectoria, solamente me resta, o sea, para saber cuánto vale la integral total, ¿cierto? O sea, el campo vectorial en dl, me resta solamente sumar los valores de cada ítem, ¿cierto? Más 4. El primero valía 0, el segundo valía menos 2/3, el tercero valía 5/6, y el cuarto valía menos 1/3. ¿Y cuánto sería esto? Sería 6, 4 más 5 menos 2. Sería entonces menos 1/6. Y ahí estaría la respuesta. Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Para continuar, quedan 10 minutos, así que, por lo menos para que termine esta sesión. Miren, el ejercicio 2, quiero ver si alcanzo a resolverlo al final, pero no me quiero detener en él, porque en realidad sería la aplicación del T mismo, del primero, pero la única diferencia es que tengo que aplicarlo en coordenadas polares. Pero al fin y al cabo es la misma idea, ustedes pueden aplicar la misma idea. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si quieren calcular la integral con respecto, hagamos por lo menos uno. No me quiero detener en él, quiero revisar los otros, pero para que más o menos maneje la idea. Por ejemplo, yo igual puedo dividir esto en segmentos. O sea, yo digo que este es 1, ¿cierto? Este es 2 y este es 3. Y por ejemplo, para partir con el 1, ustedes, si se fijan, tienen que ahora pensar en coordenadas polares. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que manejar cómo se está variando la respectiva coordenada polar en este caso. En el caso de lo que sería el radio, si se fijan, el radio no va variando. Aquí el radio es constante. O sea que para el caso 1, mi ρ, que corresponde a la coordenada polar de radio, está fija en 2. ¿Sí? Eh, la componente en z es 0 en todo el ejercicio, no está de más escribirlo, y solamente está variando angularmente. Entonces, esto mismo ustedes pueden evaluarlo en el campo vectorial, y quedaría que mi b es igual a 2 coseno de phi en la dirección del radio, y la dirección de z, yo sé que z vale 0, así que solamente me quedaría así el campo vectorial, y de la misma forma puedo formar la ecuación. Bueno, se entiende, ¿sí? Pueden aplicar lo mismo y van a llegar a lo mismo. Igual lo termino, pero solamente si alcanzo, porque no quiero detenerme solamente en el ejercicio de integral de línea. Igual creo que se puede resolver aplicando el teorema de Green. Así que veamos el ejercicio 3. Si quedaron con dudas, igual tienen que tratar de decirme ya. El ejercicio 3 dice, dado este campo vectorial, me pide determinar el flujo a través de toda una superficie, a toda superficie del cilindro, definido por ρ igual a 1, varía en z de 0 a 1, y me piden confirmar el resultado mediante el teorema de la divergencia. Así que aquí voy a tratar de
dibujar. A ver qué tal queda. Voy a dibujar el cilindro más o menos para tener claro la geometría de lo que estamos viendo. Aquí ya la cosa es distinta, como voy a revisar un caso tridimensional. Voy a dejarlo más acá. Bien. Tengo mi componente en Y, mi componente en Z, mi componente en X. El cilindro va a quedar feo, pero va a ser algo más o menos así. Ah, bueno, se corrigió por esa cosa. Esto tiene una herramienta que se llama el Ink2Shape, que corrige la figura, igual está buena. Está un poco corrido, pero el radio es constante y vale 2. Voy a escribir acá 2. Estos 2 también. Y acá cortan 2, ¿sí? Para que no quede duda con eso. Entonces, para poder evaluar la integral de superficie, o sea, el flujo en todo este cilindro, esto de aquí es 1. Para evaluar en todo el cilindro tengo que dividir cada cara. El flujo total a través de este cilindro va a ser el flujo en cada superficie. Yo puedo entonces definir 3 superficies en las cuales tengo que evaluar. Estas van a ser esta de acá, la tapa, ¿cierto? Que le puedo llamar flujo 1. La parte, ¿cierto? La superficie que está a los costados del cilindro, o sea, todo este manto que está acá, va a ser un segundo flujo, que también corresponde a este, ¿sí? Es todo en todo el manto. Y por último tengo la tapa de abajo, que se va a hacer mi flujo 3. Así que, Andrés, sí, dime. el radio no es uno. Ah, sí, perdón, tienes razón. Perdón. Creo que queda poco tiempo. 2 minutos. Voy a corregir eso. El radio era 1. Gracias. Ya, pues entonces el flujo total va a ser igual a la suma de todos los flujos, que va a ser la suma del flujo 1 más el flujo 2 más el flujo 3. Así que vamos a más o menos proceder de la misma forma que el anterior. Vamos a ir viendo cada flujo. La idea es que ustedes entiendan cómo se van formando cada ecuación de superficie. Así que en realidad no es tan complicado. Para las aplicaciones que vamos a ver nosotros, no van a ser tan complicadas. Analicemos entonces el primer flujo. Bien. De la misma forma, vamos a ver 6 parámetros que son constantes para esta etapa. ¿Qué parámetro creen ustedes que es constante en esta etapa? ¿Cuáles son los parámetros? Z, ρ y phi, que sería el ángulo. ¿Qué parámetro es constante para esta etapa de acá? El Z, Z. ¿Y cuánto valdría? 1. Bien. Entonces, listo. Mi parámetro Z es constante en toda esa etapa y vale 1. Ninguno más, porque en toda esta etapa varía tanto el radio para cubrir la superficie. Véanlo así, o sea, para ustedes cubrir toda esta superficie, el ρ va a tener que ir variando desde 0 hasta 1 y el ángulo varía desde 0 hasta 360. Así que esto de acá va a implicar que mi campo va a ser distinto para este caso, igual que el anterior. O sea, mi Z va a ser igual a 10 por el Euler elevado a menos 2 por Z, que es 1, y esto por ρ
en la dirección de ρ más z. Ya, voy a detener la ayudantía, nos metemos en el link al tiro, porque ya se va a acabar la grabación, así que nos vemos en el mismo link. Ok. Estoy grabando ahora. Voy a ver un concepto que es un poco más abstracto. No es tanto, en realidad, no es hoy que es difícil entenderlo, sino que para poder formar lo que sería una ecuación, digo, una integral de superficie, como va a estar acá. Ustedes saben que necesitan un campo vectorial, que puede ser f, y necesitan un diferencial de superficie. Este diferencial de superficie, que puede ser escrito también como f, ¿cierto?, por un vector unitario, y el diferencial de superficie, lo que nos está diciendo es que esto se va a integrar para cuando la superficie es perpendicular, o sea, el vector de superficie es perpendicular a la superficie. Algo así está diciendo, no sé si se entiende, igual puede que yo me haya enredado. Lo que quiere decir esto es que la integral va a ser definida por las componentes que son normales a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, para esta etapa de acá, del primer flujo, una componente que es normal a esta superficie es justamente un vector que apunta en dirección de z. Ahí ojalá que se haya entendido mejor. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Me dicen? ¿Sí? O sea, Sí. ya, bien. Ven, al tiro que tengo que guardar el video pasado. No se guarda. Ya. Entonces, para este primer caso, debo determinar mis diferenciales de superficie considerando que tiene que ser perpendicular o en dirección de z. ¿Sí? Por lo tanto, aquí defino el campo que va a ser evaluado acá, luego tengo que definir mi superficie. Obviamente, de repente, no creo que sea el caso del curso, y no sé si lo vieron ustedes cuando vieron cálculo 3, pero normalmente las superficies no van a ser que apunten hacia todas, porque obviamente el diferencial de superficie podría ser una mezcla, o no estar, por ejemplo, apuntando en dirección de z justamente. Pero para este caso es mucho más sencillo, que yo creo que lo que vamos a ir evaluando. No creo que se vean integrales más difíciles. Así que, para este caso, ¿qué diferencial de superficie sería el que está en dirección de z? Y aquí entra lo que sería la regla de la mano derecha. Si ustedes se fijan, para el caso de coordenadas cilíndricas, por ejemplo, en este punto de acá, ustedes van a tener la componente ρ, que siempre apunta en dirección del radio, y van a tener la componente, por ejemplo, de phi, que esa apunta, ¿cierto?, siguiendo, o por así decirlo, es perpendicular al radio, ¿sí? Esa componente phi es perpendicular al radio y siempre apunta hacia allá. Entonces, siguiendo la regla del producto cruz o la regla de la mano derecha, un diferencial que esté constituido por ρ y por phi apunta justamente hacia arriba. Ahí ojalá poder, no tengo la cámara activada, pero más o menos ustedes saben cómo se aplica la regla de la mano derecha. Ustedes con su dedo índice apuntarían en dirección de ρ, con el dedo del medio apuntarían en dirección de phi, y justamente el dedo gordo apuntaría en dirección de z. Así que ahí se estaría cumpliendo, por así decirlo, el producto cruz, para poder determinar justamente lo que es normal. Así que este de acá va a estar constituido por los diferenciales que van a ser de ρ y de phi, que sería entonces phi y ρ. Y estos justamente apuntan en dirección de z. Bueno, si no se entendió esa explicación, quizás me enredé un poco.
igual les pido que me vayan avisando. Y de todas formas, como creo que hay un material complementario que sube el profe. Dejen ver si está aquí, así lo podemos revisar al tiro. Quizás se entienda mejor de ahí. Gradiente. Este no es. El profe sube los diferenciales, están en un PDF. Aquí están coordenadas cilíndricas. Si se fijan, siguiendo esta imagen de acá, es más o menos lo que les estaba explicando. Yo quiero estar en dirección de Z, que sería entonces esta superficie S3. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó en realidad explicar esta parte de acá, pero por lo tanto, el diferencial de superficie que está apunta en S3 es justamente este, el que está constituido por ρ y por φ. Y siempre que haya un diferencial de φ, va a ir acompañado un parámetro ρ, que fue lo que bueno, dejé el espacio aquí justamente para escribirlo, que quería decirle que siempre que esté el diferencial de φ, va a acompañar un ρ. ¿Sí? Me dice si se entiende eso. Quizás ya lo vieron, quizás ya lo entendían, pero prefiero tratar de revisarlo igual. No quiero que esas cosas se pierdan porque cuando tengan que resolver directamente aplicando las leyes, ¿cierto? La idea es que se entienda. ¿Ya? Así que, para no alargarme más, el diferencial va a ser S. Así que ya puedo entonces calcular el flujo 1, que sería la integral de superficie. La integral de superficie es en 2 dimensiones, así que va a ser una integral doble del producto punto de Z de C, vector C, con respecto a mi diferencial de superficie. Y como el diferencial de superficie está en Z, solamente va a estar en la integral o va a aportar a la integral la componente en Z de este campo. O sea que sería este multiplicado por Z. Así que reemplazo acá. Sería 10 por Euler elevado a 2, que sería este multiplicado por el Z. Luego escribo el diferencial. Ya, ¿se entiende esto? Si no se entiende me dices, quizás no tenía por qué saltarme el paso, sino que podía escribirlo todo. Bueno, como lo dicen, supondré que se entiende. Así que lo que me queda es solamente delimitar la integral con respecto a mis diferenciales. Mi primer diferencial es el de angular, y como quiero cubrir toda esta cara, mi diferencial angular va a ser el movimiento completo, o sea, de 0 a 2pi. Luego me queda ρ, que quiero cubrir entonces todo el radio, por lo tanto este va a ser de 0 a 1. Y así va a quedar entonces mi integral doble. Esta parte de acá no depende de nada, así que simplemente lo saco de la integral. Me quedaría entonces la integral de 0 a 1, de 0 a 2pi, de ρ, de phi y de p. Aquí también esto es sencillo porque como no hay ningún parámetro adentro que dependa de phi, yo puedo evaluar directamente la integral que depende de phi. Así que sería 10 por este elevado a 2. Evaluando la integral de phi, tendría phi de 0 a 2pi y solamente me quedaría la integral de ρ. Que eso sería igual a 10 por e elevado a 2, 2pi, ρ elevado a 2 evaluado de 0 a 1. Así que, evaluando la integral, me queda 10 por e elevado a 2 por 2pi por 1 partido en 2. Solamente me queda 10 por e elevado a 2 por pi.
Y ahí estaría el valor del primer flujo. Vamos al tiro con el siguiente. Para el flujo 2 sería entonces el manto, por así decirlo, del cilindro. Así que aquí de nuevo veamos qué parámetros van a estar fijos y cuáles no. Si se fijan, necesito integrar el manto con respecto a z. O sea que de inmediato el parámetro en z va a ser, no va a ser fijo. También tengo que cubrir el cilindro completo, o sea, la vuelta completa, por lo tanto el parámetro phi tampoco va a ser fijo. Solamente va a ser fijo en ρ, debido a que tengo que cubrir solamente la superficie. Así que vamos a decir de inmediato que ρ es igual a 1, lo que va a cambiar nuestro campo. Va a implicar que C va a ser igual a 10 por E elevado a 2Z, 10 por E elevado a 2Z, por ρ más Z. Si no me equivoco es así. Bien. Ese va a ser mi nuevo campo vectorial para este caso. Y necesito cubrir entonces, necesito que mi diferencial de superficie sea perpendicular al manto. O sea, que este esté en dirección siempre de ρ. Y viendo las coordenadas que muestra el profe, para la superficie que apunte en dirección de ρ, o sea, en dirección del radio S1, mi diferencial va a ser este de acá. ρ por delta phi por dz, ese apunta en dirección de ρ. Así que este de acá va a ser igual a phi de z y este apunta en dirección de ρ. De inmediato formamos la ecuación, digo la integral, para mi flujo 2. Esta va a ser una integral doble, de nuevo, y solamente va a influir la componente en ρ, ya que esto de acá se forma por un producto punto entre este vector y este vector. Así que acá adentro voy a tener 10 por e elevado a 2z, el ρ, ¿cierto? Por ρ de phi de z. Phi varía de 0 a 2pi y z varía de 0 a 1, que sería la altura del cilindro. Listo. Acá vamos a evaluar entonces la integral. Este ρ tiene un valor fijo, así que en realidad sale de inmediato la integral, y este 10 también. Asimismo, no hay nada que dependa de phi, así que yo puedo evaluar de inmediato la integral de phi. Me va a quedar phi evaluado de 0 a 2pi, y esto por la integral de 0 a 1 de Euler, ¿cierto? Menos 2z. A ver si está bien. Sí, creo que sí. ¿Cuánto vale ρ? Vale 1. Evalúo de inmediato el 1. Va a quedar el 10 solo, ¿cierto? Por evaluar phi sería 2pi. Y la integral de esto sería e elevado a menos 2z partido en menos 2. Y esto evaluado de 0 a 1. Así que bien, esto de acá va a ser menos 10 por pi, porque simplifico estos dos y evalúo este de acá, el Euler, en función de esto de acá. Lo que me daría e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 2 por 0, lo que al fin y al cabo implicaría que esto es 1. Y ahí estaría entonces el flujo para
el flujo 2. ¿Hasta qué hora dura la ayuntía? Hasta las 3:40 creo. Sí, creo que no vamos a alcanzar a resolver todo. Pero bueno, voy a tratar de resolverlo igual. ¿Sí? ¿Aló? ¿La resolución completa de la IoT igual la subes o eso depende de nosotros? No, no creo que alcance ahora a subirlo, mm, pero yo creo que por lo menos voy a poder resolverlo. Va a estar escrito la resolución, pero yo creo que voy a tener que subirlo separado la resolución de otro ejercicio en video. Así que quizás lo haga, no sé. Tengo que pensarlo. ¿Ya? Ok, gracias. Voy a tratar de hacerlo, sí. Pero va a estar la resolución, quizás no en video, pero va a estar. Ya. Hagamos rápido el último para por lo menos poder aplicar el teorema de la divergencia. Que en realidad es sencillo, ¿no? Para el último caso, lo mismo, la tapa de abajo, voy a tener que mi diferencial, ¿qué parámetro es fijo, tiene un valor fijo para la tapa de abajo? Es justamente z. Z vale 0 para esa tapa. Así que lo primero es que mi parámetro z va a ser igual a 0 y eso va a implicar que mi campo vectorial va a ser igual a 10 por 10 por e elevado a 2 por 0. Ya sabemos cuánto va a valer eso. Rho más z. Por lo tanto, eso va a ser igual a 10 por rho más z. Y para este caso, mi diferencial de superficie evidentemente va a ser igual al diferencial que utilizamos para el caso del flujo 1. La única diferencia es que está apuntando contrario a z. Así que va a ser este mismo diferencial, pero negativo. Que va a ser menos rho de phi de rho. Y esto está en dirección de z. Así que la integral para el flujo 3 va a ser igual a la componente en z de este, que va a ser solamente este 10 por este z, menos rho de phi de rho. Y de phi va, para completar la vuelta, de 0 a 2pi. Y rho, para completar el radio, va de 0 a 1. 0 a 1. Así que, listo, el 10 es constante, va a salir junto al negativo. No tengo nada que dependa de phi, así que voy a evaluar de inmediato el phi de 0 a 2pi. Y solamente me queda el rho, que la integral de rho va a ser rho al cuadrado partido en 2 y esto se evalúa de 0 a 1. ¿Cuánto va a dar esto entonces? 10 por 2pi por 1/2. Lo que va a ser igual a menos 10pi. Entonces, teniendo todos los flujos, solamente me queda sumarlo. El flujo total entonces va a ser igual al flujo 1, que va a ser este valor de acá, 10 por e elevado a menos 2pi, más el flujo 2, que va a ser este valor de acá, 10pi e elevado a 2 menos 1, y por último el flujo 3, que es lo que obtuvimos al final, que sería menos 10pi. Así que aquí aplicando un poco de álgebra, tenemos 10 elevado a menos 2pi. Tendríamos menos 10 por pi elevado a la menos 2. Multiplicando por el otro término, me quedaría más 10pi. Menos 10pi.
Por lo tanto, este de acá anula este. Y estos otros dos se anulan. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el flujo a través de la superficie es cero. Y lo último que pedía el ejercicio era confirmar mediante el teorema de la divergencia. Voy a anotar con rojo o B. Me pide entonces demostrar esto mediante el teorema de la divergencia. ¿Y qué dice el teorema de la divergencia? Dice que la integral de superficie cerrada de un campo vectorial F, por ejemplo, va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo vectorial. Por lo tanto, todo este tratamiento que hicimos utilizando los integrales de superficie, podemos expresarlo todo resolviendo una integral triple, o sea, la integral volumétrica. Pero primero que todo tenemos que encontrar la divergencia. Entonces, para este caso, la divergencia, ¿cierto? Considerando que estamos trabajando en coordenadas polares, va a ser igual a una coordenada cilíndrica, 1 partido en ρ por la derivada parcial de ρ por la componente ρ del campo, más 1 partido en ρ de la derivada parcial de la componente phi con respecto a phi, más la derivada parcial de la componente en z con respecto a z. Así que vamos a obtener este valor para nuestro campo vectorial y luego vamos a aplicar la integral triple. Spoiler, de aquí mismo vamos a obtener que el flujo es cero. Así que esto va a ser la divergencia para nuestro campo, que en realidad no vale a cuánto es, lo puse C. La divergencia para C. Aquí, perdón, hay un problema con esta aplicación. C va a ser igual a 1 partido en ρ de la derivada parcial de ρ por la componente en ρ del campo, que va a ser entonces este término 10 por Euler elevado a menos 2z por esta parte de acá. Lo voy a escribir acá de todas formas. Sería 10 por Euler elevado a 2z por ρ. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Más la componente en phi. ¿Cuánto es la componente en phi? Creo que no tiene. No tiene. Por lo tanto es 0. Voy a anotarlo igual. Este de acá es 0. Y más la componente en z, que sería entonces esto mismo, pero sin considerar este phi. La derivada parcial con respecto a z de 10 por Euler elevado a menos 2z. ¿Ya? Así que esto de acá va a ser 1 partido en ρ. Tengo esta derivada parcial, lo voy a aplicar primero que todo multiplicando los ρ. Este término, sí, multiplicando los ρ, y este término de acá no depende de ρ, así que lo voy a sacar al tiro de la integral. Y me queda solamente la derivada parcial de ρ al cuadrado. Este es 0, así que no lo cuento. Y tengo la derivada con respecto a z de esto. Así que esto va a ser el 10 no depende de z. Y la derivada parcial de la función Euler va a ser igual a
Euler elevado a menos 2z por menos 2. Listo, aquí voy a tener ρ 10 por 2 elevado a z. La derivada de ρ elevado al cuadrado va a ser igual a 2ρ más 10 por todo el término que está acá. Esto es 2, no es z. Entonces este de acá se simplifica con este. Y si se fijan, los términos son iguales, pero tienen distintos signos, ya que el de acá, este de acá es 2 por 10, bueno, o sea 20. Y este de acá es menos lo mismo. Por lo tanto, todo esto vale 0. Así que, evidentemente, si yo intento calcular la integral de una divergencia que es nula, voy a obtener entonces que todo el flujo, ¿cierto?, a través de la superficie o del volumen es nulo. ¿Sí? Eso. Ya, no creo que estamos justo en el tiempo. Voy a parar la grabación acá.